como empresa, como familia, como escuela, ya tiene diferentes objetivos, diferentes acciones, ¿no? Así que eso tenemos que recordar siempre de las ciencias sociales. Son una serie de ciencias y ahí hablamos de la sociología, hablamos de la economía, hablamos de la antropología, hablamos inclusive de otras ciencias vinculadas a las ciencias sociales, ¿no? La psicología. ¿Por qué es importante ahora el tema de la psicología? Es porque más allá de tener estas disciplinas, hay que saber el hecho de cómo podemos abordar al individuo y su forma de comportarse en la sociedad, ¿no? Por eso es que en la imagen ustedes ven, ahí están una serie de personajes, porque todos son actores sociales, ¿no? Y eso recordemos de teoría clásica, los actores sociales forman, podría decirse, toda una serie de acciones, ¿no? Y esas acciones se convierten en hechos sociales en su momento, históricos en otro, ¿no? Y ahí también tenemos que tener en cuenta que esto, en muchos casos, se da a partir de procesos sistemáticos y algunos esporádicos, espontáneos, ¿no? Cuando suceden fenómenos que muchas veces son únicos, son particulares, ¿no? Y ahí es donde vamos a llegar a tomar mucha atención a algunos procesos históricos, ¿no? Que han marcado, en este caso, líneas en el tiempo, ¿no? Y me refiero a los cambios, a las revoluciones, a los procesos que hasta ahora tienen impactos, ¿no? Y ahí en el segundo punto ustedes pueden ver que se menciona algo importante, ¿no? Son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar las formas sistemáticas, los procesos sociales y culturales. Como ustedes están viendo, esto está de la mano con las ciencias, ¿no? Estos procesos sociales, como les dije, pueden estar vinculados a la economía y a la política, porque los culturales son un tanto más extensos. ¿So? Lo cultural entendamos de que nos ayuda a, también a ver el comportamiento, pero también las características particulares, ¿no? Si hablamos de la sociedad clásica, ¿no? Ustedes han visto el hecho de que se han ido formando nuevas normas, nuevos estilos, formas de administrar el poder en su momento y ahora, ¿no? A lo que conocemos como democracia, a lo que conocemos como derechos, como deberes, como ética, como cultura, ¿no? Ahí nos damos cuenta que esto ha seguido órdenes, por eso es sistemático. Sin embargo, estas actividades están relacionadas siempre con la sociedad. Por eso es que ahí tenemos que tener un punto bastante interesante, que si nosotros no tendríamos esa capacidad de relacionarnos con otros grupos, ahí estaríamos generando pues situaciones complejas, ¿no? Y una situación compleja es la forma de interactuar. Y ese va a ser el primer tema de la semana que es la semana 2, ¿no? El interaccionismo, la interacción y cómo esto tiene efectos tanto positivos que nos van a ayudar a entender, ¿no? Lo que es la ciencia, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, cuando se aborda este tema de la teoría social contemporánea, hablamos de estas funciones de la ciencia. Y recordemos de que con toda ciencia es importante porque en algún momento podemos describir. Y al describir las realidades, porque no solo es hacer una encuesta y recoger datos, y eso a la vez tenerlo como, en este caso podría decirles, ¿no? Como algo que simplemente se puede ver a superficialidad, ¿no? Pero no entendamos ese lado de la descripción, ¿no? Porque las ciencias sociales, al abordar características particulares de contextos, en este caso me refiero solo a algo que se puede percibir con la vista, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta algo un tanto más profundo, como les acabo de mencionar, ¿no? No solo es describir, no solo es aplicar una encuesta y decir cómo estamos, ¿no? El describir y analizar ya hace de que esta
función de la ciencia se aplique y se genere un tanto más de profundidad, en el sentido de que si nosotros conocemos y queremos entender los hechos actuales, tenemos que hacer un análisis. Y este análisis nos puede generar, y esto también no necesariamente se va a aplicar a todas las ciencias sociales, porque el predecir comportamientos es sumamente complejo. Tenemos que tener en cuenta esta situación, ¿no? El hecho de que no se puede generalizar un resultado así como en la medicina. Y ahí hay que tener en cuenta. Y finalmente acá se mencionan los hechos y fenómenos como parte fundamental o como objeto, ¿no?, de las ciencias sociales sobre todo. Y ahí ustedes recuerdan a Emilio Durkheim. ¿Recuerdan a Emilio Durkheim? ¿Quién era? A ver, vamos a preguntar a ver, Ángel, ya que estás ahí queriendo aportar. ¿Quién era Emilio Durkheim? Ya, muy bien, es un sociólogo. Ok. No, es cierto, es un entendido en las ciencias sociales, sobre todo en la sociología, habla de los hechos sociales, pero ¿qué es un hecho social? Porque acá estamos hablando de fenómenos y hechos sociales. ¿Qué es un hecho social en la actualidad? A ver, porque eso es lo que les voy a preguntar. Ya, mejor en pocas palabras, los hechos sociales son acontecimientos, son acciones, ¿no? Muchas de ellas pueden estar hechas a nivel social, ¿no? En grupo, como sociedad. Y también hay hechos sociales también particulares en forma individual, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de un individuo en la sociedad es un hecho social, ¿no? Su impacto, como su compañero menciona, no necesariamente es de gran escala, ¿no? Pero igual es parte de te va a volver un ciudadano, es un hecho social. Recordemos que Emilio Durkheim habla de un tema importante en la teoría clásica, ¿no? El tema de los valores y la anomia, entendido como un hecho social y objeto de análisis de la ciencia social, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo parte de los acontecimientos que nos causan preocupación, ¿no? Por ejemplo, el índice de desempleo, y aquí también un tema vinculado a la anomia es los suicidios. A eso se refiere, ¿no? Muchos de estos fenómenos o hechos sociales resultan siendo cualitativos. Y por otro lado, también si hablamos de los cuantitativos, por eso es que yo les decía, por un lado está el tema cuantitativo, que podemos recabar solo para descripción, pero el análisis cualitativo de estos hechos, de estos fenómenos, resulta siendo un tanto más procedimental, ¿no? O sea, ¿qué procedimiento yo le puedo dar para que nosotros entendamos que la teoría, en este caso sea la contemporánea o clásica, nos pueda servir como fundamento, ¿no? A ver, ¿quién nos dice? Celia nos dice, el hecho social se refiere al comportamiento o idea de un grupo social. Sí, también. Más bien acciones que pueden repercutir sobre todo en situaciones que puedan ser entendidas, ¿no? Estos hechos sociales, en muchos de los casos, resultan bueno, forman parte de los hechos históricos, ¿no? Y por eso es que su compañero mencionaba este momento en el que estamos viviendo una coyuntura bastante compleja para nuestro país en el lado político o en la estructura política de nuestro país, cómo nos estamos formando,
va a tener repercusión, va a tener un impacto, ¿no? Pero ese impacto antes y después se puede evaluar, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta. A ver, Alex también nos dice, ¿las elecciones presidenciales pueden ser un hecho social? Sí, son hechos sociales que cuando ya tenga un resultado y se genere toda una situación con respuestas positivas o negativas, va a generar hechos históricos, ¿no? Y ustedes van a ver lo que sucedió en el país, así como cuando escuchan la noticia y dicen, no, bien, esto sucedió mientras usted dormía, ¿no? En un momento puede haber un terremoto, es un fenómeno natural, pero con repercusión social, genera pobreza, ¿no? Ahí también tenemos que tener en cuenta las características mismas, ¿no? A ver qué nos escribe Jürgen. Dice también los pensamientos individuales y colectivos en la sociedad son hechos sociales, sí, pero si es que se plasman en el tiempo. Por ejemplo, las obras literarias, los cuentos. Por eso es que también hay otro procedimiento para ver cuánto impacta. ¿Por qué creen que la Biblia hasta ahora sigue siendo un producto, ¿no? Un producto que lo pueden analizar y tiene una metodología cualitativa para su interpretación inclusive, ¿no? La marcha, cierto, se ha convertido en un hecho social, ¿no? En su momento, que ha llamado la atención. Así que entendamos que los hechos y fenómenos sociales se dan en un espacio y tiempo y de acuerdo al análisis que nosotros le querríamos dar, se y ahí menciona Celia la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las revoluciones industriales o inclusive la muerte de una persona en forma esporádica, ¿no? Por ejemplo, el suicidio de nuestro expresidente, ¿no? Alan García. Ha sido un hecho social porque él, dentro de su accionar político, ha generado noticias, ha generado acciones que han tenido repercusión tanto en forma, en este caso, social y política en nuestro país, ¿no? O inclusive lo que ustedes han de esta sociedad en red en la que estamos nosotros, el hecho de que todo lo que se ha dado en un momento determinado lo pueden volver a visualizar, lo que no se veía, porque eso es una facilidad y una característica de este mundo, ¿no? Así que es importante, ahí está el suicidio de Hitler, que es más importante de repente, ¿no? El suicidio como hecho social ha sido analizado por Emilio Durkheim porque él tenía un vínculo con la religión y para él obviamente era algo negativo el hecho que alguien tome esa decisión, que se suicide una persona. ¿Por qué llega a tener una persona un comportamiento suicida? Porque eso la psicología nos va a dar una explicación un tanto más particular, pero a nivel social va a ser siempre una llamada de atención, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora en los espacios que no podemos controlar. Y como dice Meili, es cierto, lo que sucede en Colombia y cuán importantes son los medios de comunicación, ¿no? Porque ellos nos pueden proporcionar mayor información. Si no fuera redes sociales, lo que está pasando en Colombia, probablemente poco sabríamos, porque en señal abierta no se habla de ese tema, ¿no? Porque hay protestas, hay descontentos, son hechos sociales con muertes y cuando hay muertes genera más impacto, sobre todo para quien está en ese momento tomando decisiones. Es que tenemos un presidente, expresidente, que está pagando condena por delitos de lesa humanidad. Así que matar a un grupo de personas, por más humildes que sean, conlleva un delito, ¿no? Así que hay que tener en cuenta. Y ahí está algo que menciona Noelia, es cierto, el hecho de que también limitan la libertad para poder hacer la libertad de expresión en este caso, ¿no? La libertad de la información, sobre todo para conocer. Y eso también es limitante. Y ustedes cuando van a ver los artículos que yo les voy a dar, hasta qué punto, ¿no? Cuando se habla de la libertad de pensamiento, libertad de asociación,
En este caso nosotros estamos practicando eso, somos escuchados. Ayer me comentaban de que estudiantes de la universidad, de nuestra universidad, estaban reclamando, ¿no? Y yo no estaba enterada. Recién me enteré que estaban reclamando porque también hay situaciones que no necesariamente están funcionando como se debe. Pero inmediatamente lo han cagado, ¿no? Y eso también hay que saber decir en qué momento es necesario que se conozcan. Pero bueno, a ver, continuando. Muchas gracias para los que están ahí escribiendo. Eso significa que me están tomando atención y ya me estoy dándome cuenta de que están utilizando lo que ya han podido conocer en el curso de teoría clásica, ¿no? Ya están diferenciando muy bien lo que ha sido en un momento muy determinado la forma de comportarse y organizarse en sociedad y ahora lo que viene en adelante, ¿no? Los medios, las restricciones y las formas, sobre todo, del cómo ahora podemos abordar, porque ustedes cuando van a hacer su tesis van a utilizar métodos. Y aquí vemos dos métodos que son los que por lo general estamos utilizando en ciencias sociales, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta algo importante, la observación y los métodos experimentales. Esto es a nivel metodológico general, ¿no? Todas las ciencias pueden utilizar. La observación a veces puede estar también limitada, ¿no? Porque por un lado lo que percibimos o lo que creemos que estamos viendo también puede tener sesgos, ¿no? Cuando lo que dice su compañero, la libertad que se predica y la libertad que se ejerce no necesariamente es la que puede uno, digamos, plasmar, ¿no? Eso significa de que cuando yo estoy haciendo investigación y me limitan a acceder a una información por diferentes factores, ya no hay pues una libertad plena para ejercer, en este caso, una acción investigativa, ¿no? Y es muy diferente los derechos y las libertades que uno adquiere cuando está en una sociedad, ¿no? Y que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces los jóvenes al querer hacer investigación, lo único que ven ya es todo una burocracia por delante, ¿no? Eso no es lo que uno quiere. En ciencias sociales a veces resulta complicado, ¿no? Dicen, voy a hacer una encuesta, es fácil, pero ahí me doy cuenta que nadie me quiere responder las preguntas, sobre todo las que están vinculadas a ingresos, a algún tipo de información tanto confidencial, ¿no? Así que eso también es un limitante. Pero estos son los métodos que las ciencias en muchos de los casos utilizan, ¿no? Los experimentales ya lo asocian a esto que también, si hablamos del mundo contemporáneo, es un tanto cruel y no ético, ¿no? El experimentar con seres vivos, ¿no? ¿Hasta qué punto ustedes conocen de la responsabilidad empresarial que tienen algunas industrias, ¿no? Es muy cruel ver cómo se practican con animales o determinado, ¿no? Y que eso está en una línea de un enfoque económico, ¿no? El capitalismo arrasa con todo. Y eso significa que también ah, existe situaciones que son difíciles, ¿no? Muy complejas, ¿no? Hay un curso que también estoy enseñando que es ética y yo les digo, hay información sobre cómo se hace un uso inadecuado, ¿no? De los recursos y también de especies, ¿no? Y carencias de servicios, saneamiento, significa que también, ¿no? Estamos yendo a un lado bastante contradictorio, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Ralph nos muestra esto, dice, su compañera Maylin menciona, ¿no? El hecho de hablar, me imagino, de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad social empresarial, el cómo se utilizan especies para industrias cosméticas sobre todo, ¿no? Y bueno, Roberto nos dice, en capitalismo, sálvese quien pueda, cierto, el que tiene la posibilidad de generar ingresos de cualquier forma,
lo hace, y el que no simplemente tiene que sobrevivir al sistema, ¿no? Y este sistema no necesariamente ha ayudado a los que menos tienen, ¿no? Las brechas sociales se han ido incrementando cada vez más. Así que por ese lado también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Estos dos métodos son los más comunes cuando se hace investigación, ¿no? Investigación, porque la teoría nos ayuda a fundamentar que si el método utilizado es el adecuado, ¿no? Lo que va desde lo individual hacia principios más explicativos generales, o el que va de lo general a lo particular, ¿no? Ahí están dos características que ustedes pueden notar y que por lo general son las más adecuadas, ¿no? Para adaptarse a nuestras ciencias, porque en otras líneas a veces llegamos a incurrir a situaciones en que queremos hacer, ¿no? Eh, una triangulación, que hay que también tener en cuenta, ¿no? Y bueno, esto es parte del método que utiliza la teoría. Y aquí también vamos a ver el tema de las hipótesis. Aquí, por ejemplo, algo que escribe su compañero puede estar considerado como una hipótesis, ¿no? En este sistema, me imagino, el capitalista, estamos con mucha desigualdad. Se tiene que comprobar desde el punto de vista como lo queremos analizar, ¿no? Porque es hipotético decirlo, aunque hay evidencia que ya nos demuestra que el sistema en el que estamos desarrollándonos como sociedad, que nos afecta a cada uno de nosotros, puede ser desigual. Si entendemos la desigualdad como variable, vamos a tener que desgregarlo y conocerlo a fondo, ¿no? Y decir cómo, hasta qué punto esta situación nos genera desventajas y situaciones no sostenidas, ¿no? Porque hay que reconocerlo. Esas hipótesis sociales ustedes las van a manejar constantemente al decir que, por ejemplo, el COVID nos ha generado pobreza. Es una hipótesis, pero hay que comprobarlo, ¿no? Hipótesis, suposiciones, proposiciones, así como lo mencionan, pero son, o sea, son producto de un pensamiento fundamentado por la teoría, puede ser por un lado, o también espontáneo o creado por nosotros. Cuando yo digo, las señoritas saben cocinar ceviche en el Perú, eso es algo teórico, no tanto, habría que ver hasta qué punto yo fundamento eso, ¿no? Esa hipótesis. De repente hago una encuesta y no todas las señoritas saben hacer ceviche. O decir, ¿no? Los varones en el Perú tienen un 20% de inclinación, en este caso, a la violencia. Es una hipótesis, pero tengo que tener el fundamento teórico para saber de dónde, ¿no? Puedo yo sostener. Y que ya ustedes al escribir en el chat me están diciendo de que las hipótesis son respuestas tentativas, y cierto, ¿no? Las hipótesis entendidas también como las semillitas son el punto de partida para generar conocimiento y dar respuestas, ¿no? Tentativas, provisionales, porque se van a tener que comprobar gracias a que vamos a seguir un procedimiento metodológico, ¿no? A ver, te escuchamos, Rolando. Doctora, tenía una consulta. ¿En una investigación descriptiva puede llegar a tener una hipótesis o no? Ya, las investigaciones descriptivas por lo general o por su naturaleza básica no están sujetas a hipótesis, ya que se va a hacer una descripción de la realidad propia, ¿no? En cambio, una investigación comparativa o correlacional, o en este caso que pueda trabajar con dos o más variables, ya conlleva una hipótesis porque se va a tener que argumentar y fundamentar lo que se está proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo las características como pregunta, ¿no? Las características del joven de 20 años de Juliaca, es solo una variable, ¿no? Y estamos hablando de joven de Juliaca y características socioeconómicas, digamos, ¿no?
Y cuando hago esa pregunta y solo tengo una variable, porque por lo general cuando se trabaja investigación descriptiva, solo la condicionante puede trabajar con más variables, sí, pero la condicionante es solo una. Y al hacer descripciones, solo estoy describiendo lo que se encuentra en la realidad y plasmado y extraído a través de un instrumento, ¿no? Puede ser una entrevista o una encuesta. Y el condicionante no es una hipótesis, ¿no? En investigación cualitativa se hace hipótesis, también algunos dicen. En algunos casos no, porque está sujeta al objetivo. Pero también se puede hacer una investigación cualitativa con una hipótesis teórica, ¿no? Pero se utiliza un método un tanto más elaborado, que es la teoría fundamentada. Así que en esos casos sí. Pero si las características del joven de 20 años de la ciudad de Juliacas, las características socioeconómicas, tienen tales rasgos cuando probablemente no se van a contrastar, ¿no? No se van a contrastar. Por eso es que es importante que cuando hagamos investigación descriptiva, solo extraigamos lo que se obtiene, ¿no? Porque no puedes tú poner características que aún desconoces, ¿no? Y puede haber fundamento también, en el sentido de que puedo encontrar ya bases, en este caso de las características, o bueno, va a depender mucho del objeto de estudio, ¿no? Si yo solo quiero trabajar características socioeconómicas, ya puedo tener fundamento. Y me refiero a la base teórica, encuestas ya elaboradas por el INEI, ¿no? Y eso puede hacer de que lo que yo voy a recabar y voy a sacar como resultado puede ser lo que es parte de lo que ya he planteado o planificado dentro de mi hipótesis. Puede, ¿no? Porque algunos dicen los de 20 años, a los 20 años alguien tiene trabajo seguro en el Perú, socioeconómicamente hablando. Tienen título universitario. A ver, díganme, jóvenes, esas son características socioeconómicas, ¿no? Que no necesariamente están, no, y es cierto, ¿no? A los 20 años ya tienen hijos, algunos sí y algunos no, algunos más jovencitos todavía, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta, ¿no? Eso, por ejemplo, no necesariamente puede ser una hipótesis, se tiene que recabar dependiendo también del lugar, del acceso a la muestra que yo puedo tener. Voy a aplicar a jóvenes de 20 años, ya entonces mis criterios de selección para entrevistar o encuestar a esos jóvenes tengo que localizarlos, de dónde a dónde, de qué lugar y quiénes van a colaborar conmigo, ¿no? Uno de 20 años, por ejemplo, uno de 20 años está adecuado para responder eso, pero si encuesto a uno de 15, si encuesto a uno de 35, no va a dar por un argumento, ¿no? Pero como dice su compañero, a la pregunta, ¿no? En conclusión, no se pone hipótesis, porque son características que extraes y que son descripciones de la realidad que tú estás, en este caso, observando. Más bien, sí puedes hacer hipótesis cuando comparas, ¿no? Y comparas los de 20 con los de 30, ¿no? Y hay base teórica. Comparas. Según un estudio, por ejemplo, en Colombia, los jóvenes tienen desconfianza al lado político, ¿no? En Colombia, como antecedente internacional, te puede ser útil, ¿no? Y acá en Perú, los jóvenes también pueden tener, ¿no? Pueden tener un grado significativo. Ustedes van a llevar estadístico o están llevando estadístico, ya saben qué es el término significativo, ¿no? Para hacer nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Y mi hipótesis alterna va a ser sí. Mi hipótesis nula va a ser no. Si acepto o rechazo, ¿no? Ahí puedo comparar, puedo correlacionar o puedo trabajar con estadística inferencial, ¿no? Ustedes sí están llevando, ¿verdad? Estadística para que en algún momento yo les pueda preguntar, porque quiero saber hasta qué punto también conocen. Ya han llevado, Hemos ya no. llevado, doctora. Ah, ya, Ajá, qué los bueno. anteriores semestres llevamos. Así, o sea, ya ustedes Sí, saben, ya está muy bien entonces. Qué bueno. Entonces significa que ya conocen qué es una regresión. Saben, ¿no? ¿Qué es una regresión? A ver, un punto. Regresión lineal. Cualquier tipo de regresión. Sí llevamos, pero no sabemos. Sí hemos llevado, pero no recordamos.
Me estoy Algo olvidando. nos falta todavía. Ay, jóvenes. O quieren hacer encuesta y les ayudo a interpretar. Sí, A por favor, utilizar ingeniero. ese texto. Diga, doctora. Sí, por favor, doctora. Ya, normal, pero ya les diría que por las tardes, ustedes que están en la mañana, les pueda base de datos, ¿no? De paso yo recuerdo también porque a veces utilizo y cuando dejo de utilizar el SP se me olvida. Así que sí les puedo estar haciendo eso, ¿no? Está bien. Entonces, si desean y hay predisposición de los jóvenes que desean aprender SPS, podemos organizarnos, ¿no? Una horita, cosa que ya podemos estar utilizando esos datos y nos puede servir. Bien, entonces ya que han llevado estadística inferencial y descriptiva, podemos, ¿no? Porque si ahorita les pregunto qué es una regresión, tienen que saber. Por ejemplo, la regresión de su talla de ustedes, ¿cómo se obtiene? De talla y peso. Saben, ¿no? Teóricamente, al menos, saben qué es regresión. A ver, aquí hay una respuesta, la respuesta del millón. O sea, sí, pero no. Ay. Ya está. Entonces vamos a plantear esa posibilidad, dependiendo cuál es, digamos, la posibilidad de todos. Lo ideal es que el que tenga un poco de tiempo pueda, ¿no? Pueda acceder a esto. Y me voy a organizar y voy a generar un poquito de material para enseñarles. Yo al enseñar algo también aprendo, les digo, ¿no? Y voy a buscar mi librito de estadística básica, porque ahorita entrando al SPC puedo hacerlo. El detalle es saber interpretar resultados, ¿no? Yo he aprendido algo en la NOVA, sabía, ¿no? Pero ahora ya aprendí un procedimiento logístico y también progresivo de las regresiones, que es fabuloso, les digo, ¿no? Y eso también, si es que eso les ayuda con datos que podemos obtener desde cómo se hace una encuesta, podemos hacer, puedo trabajar con ustedes que están en quinto, investigación formativa. Ahí está, ya me están dando ideas. Entonces, ya el compromiso va a ser organizarnos desde la semana que viene para trabajar, ¿no? Y eso ayudarles de alguna forma a que el curso sea útil de estadística que ya han llevado y han aprobado. Me imagino que algo deben recordarse y espero de que desde lo descriptivo hasta un tanto un poco más avanzado nos ayude. Ya así que eso va a ser un acuerdo entre ustedes y mi persona. Muy bien, gracias. Ya no vamos a dejar eso de lado. Entonces, continuando, esto ustedes saben, ¿no? Que la teoría es prácticamente el marco que nos va a ayudar a hacer que exista una lógica para describir este comportamiento que en algún momento queremos difundir, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a iniciar esto, lo que les estoy planteando de hacer una encuesta y utilizar los métodos estadísticos, primero vamos a hacer una encuesta que ya en algunos casos ha sido validada, ¿no? Validada con la referencia y el marco teórico. Me refiero, por ejemplo, a variables como calidad de servicio, ¿no? Calidad de servicio, alguien que quiera hacer una encuesta y quiera hacer que se haga una evaluación diferente, pues probablemente comete un error, ¿no? Comete el error de, sobre todo, en este caso, hacer preguntas que no midan la variable, ¿no? Y el modelo y el marco de referencia no van a explicarlo. Así que eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Cuando se habla de la teoría social, tiene que haber modelos de explicación que sirvan de referencia para el constructo de, en este caso, instrumentos para recolectar datos, ¿no? Así que todo lo que vamos a revisar en el curso son teorías que tienen una forma de evaluar esas variables, ¿no? Y una forma de comprender, y en muchos casos también se construyen instrumentos. Y esto también es parte de lo que ustedes ya han llevado de repente en algunos cursos, ¿no? Las técnicas. Cada curso tiene una técnica, un procedimiento específico, pero en especial tenemos que tener en consideración hasta qué punto hemos desarrollado habilidades para resolver problemas. Cada ciencia tiene una forma, tiene un procedimiento, ¿no? Y tiene una técnica y muy diferente a una táctica que
planificación estratégica también conocen, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí me pasa. Ahí dice, se entiende por técnicas a un conjunto de habilidades, ahí están las habilidades, los conocimientos que van a servir, sobre todo, dependiendo de la ciencia, a resolver problemas, ¿no? Y la practicidad es importante. Pues es que nosotros conocemos las técnicas en ciencias sociales, ¿no? Ahí están las técnicas tanto procedimentales vinculadas a un enfoque, ¿no? Y ahí está la técnica de la encuesta, ¿no? Y el instrumento es el cuestionario, eso también tenemos que saberlo reconocer. Bien, hasta aquí es parte, digamos, de lo que conocemos de ciencia, ciencias sociales, ¿no? Y también el abordaje a la metodología de investigación, que es importante reconocer que es de gran utilidad, ¿no? Para todos nuestros cursos. Pero aquí ya entramos a algo más específico. Y me refiero sobre todo al tema de la modernidad, ilustración, porque son espacios del tiempo que nos han generado cambios. Hay que reconocer de que para pasar de la sociedad clásica a una sociedad contemporánea, hemos ido sufriendo procesos de mejora continua, así como se habla en la gestión pública, pero también hay que reconocer que estos procesos han sido sociales, culturales, políticos, muchos de ellos vinculados al avance, ¿no? Al avance en pos de hablar de una sociedad en un proceso positivo, ¿no? Y me refiero a situaciones que hacen de que reconozcamos que hay evolución. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? En la actualidad hay que mencionar hasta qué punto hemos ido desarrollando como sociedades, ¿no? Y en qué ciclos se han ido desarrollando acciones, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que para hablar de la ciencia, en estas épocas han ido generándose formas de explicar, ¿no? Y muchas de ellas vinculadas a la lógica, ¿no? A la razón. Hubo estancamientos en la sociedad y en épocas específicas, me refiero a la medieval, cuando se tenía en cuenta mucho el aspecto religioso, ¿no? Y se hacía una cacería de brujas a los científicos en su momento. Y los grandes acontecimientos como las guerras, ¿no? Han generado cambios y a la vez problemas, como les decía, ¿no? Y ahí podemos ver cómo van generando, aquí ustedes pueden ver estas teorías que hasta ahora son de gran utilidad para la humanidad. Y me refiero a las ciencias específicas, ¿no? Como la física, la matemática, ¿no? Y ahí está la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, los estudios astronómicos, el desarrollo de las ciencias sociales, por un lado, la biogenética, ¿no? Porque desde aquellas épocas se hablaba, ¿no? De la curiosidad que tenía el ser humano por saber cómo era nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso de transformación genético, la eclosión de la informática, la expansión de los medios masivos de comunicación ya es pues parte de lo que ha ido siendo uno de los factores de cambio, ¿no? Y hasta ahora, cuando ustedes ponen clonación en el Google, ven cómo han ido desarrollando acciones eh, en diferentes áreas, ¿no? Por llegar a saber hasta qué punto, ¿no? El ser humano puede generar cambios, ¿no? Cambios y que tratar de forzar algunas situaciones, ¿no? No sabemos hasta qué punto eh, la ciencia avanza, pero también puede generar diversos conflictos, ¿no? Conflictos genéticos en algunos casos, aunque no es ético, pero sí se desarrolla. Por eso es que surge la hipótesis de que este virus que nosotros estamos ahora enfrentando en el mundo ha sido creado en laboratorio, ¿no? Y esa hipótesis hasta ahora no se descarta. Por eso es que organismos internacionales inclusive hacen todo
investigación de cómo ha surgido, ¿no? Si en el mercado de China, en la ciudad específica donde se ha reportado el primer caso, se tiene esa, ¿no? Esa posibilidad de explicar toda esta situación. Imagínense hasta qué punto, ¿no? Nosotros podemos llegar a suponer que puede ser eso, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están ahí alrededor de personas adultas mayores, muchos de ellos tienen una desconfianza tremenda a las vacunas, ¿no? Y peor, esta vacuna que solo tiene un grupo etario específico. Y eso también es algo que me llama la atención y también llamó la atención a una de sus compañeras de la segunda o tercera promoción de la universidad, que su tesis va a ser basada en eso, porque está trabajando con el programa Pensión 65 y muchos de los abuelitos de diferentes distritos de nuestras provincias no quieren vacunar, no quieren vacunarse. En cambio, en otros contextos, la vacuna pues resulta siendo esperada y anhelada, ¿no? Y a los jóvenes y a ustedes mismos, por ejemplo, hasta qué punto se les ha generado desconfianza, ¿no? Porque existen medios de comunicación y también dentro de esos medios de comunicación existe información que puede generar una desconfianza a un producto que en su momento, ¿no? Si yo les pregunto a los 43 jóvenes que me están escuchando, si tendrían la posibilidad de vacunarse, ¿se vacuna? ¿No se vacuna? ¿Qué es lo que sabemos de las vacunas? Porque antes teníamos un lado un tanto estigmatizado de las vacunas, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, dice Juliños, es cierto, muchos de Yo sí. ustedes, sí. Ahí está, a ver quién está hablando. Nadia, yo sí ya Yo dije. doctor, Ya, pero yo pero estaba hablando. algunos jóvenes dicen, yo quiero tener hijos, ¿no? Porque también no sabemos hasta qué punto eso, ojo, tengan en cuenta, no hay mucha información de las consecuencias que pueden tener y las secuelas que ahora están teniendo. Está avanzándose poco o casi lento el tema de los estudios que está, ¿no? Vinculado al COVID, ¿no? Así que hay algo que me está olvidando y me ha hecho recordar su compañera. Ya, ahora sí les envío. Me vacuno con la vacuna rusa, algunos dicen, ¿no? Hasta en eso somos discriminadores. El otro, bueno, tiene márgenes de error bastante complicados, ¿no? Ya les he enviado el link de la asistencia. Gracias, Angie, me hizo recordar porque les estaba hablando y ahorita pasó, nos falta una nada más de sesión. Las vacunas también tienen su lado complejo de entender, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, también hay que ver hasta qué punto puede tener algo de influencia en los protecciones, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno, no hay que tener también miedo en el sentido de que puede ser un paliativo a lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Los jóvenes, esto también me causa un poco de preocupación. En nuestra región están en UCI niños desde 2 hasta 12 años que son en edad pediátrica, pero hay más casos de jóvenes. Y yo les digo, siempre hay que tener mucho en cuenta eso. Si no me quiero vacunar, mejor me protejo y hago todo lo que han dicho que puede ser un paliativo, ¿no? Para no contaminarse, ¿no? Pero bueno, en conclusión, jóvenes, eso tiene pues una respuesta compleja y diversificada, por eso son percepciones, uno ve el mundo y para analizar esa percepción y tratar de entender es muy complicado predecir o generalizar, ¿no? Nadie puede pensar igual que el otro, salvo en los exámenes, ¿no? Hacen preguntas y todos responden igualito. No sé cómo hagan eso. Pero bueno, aquí en la sociedad clásica tenemos que tener en cuenta esto. Hay una característica importante, la organización era muy diferente, ¿no? La política era muy diferente. El cómo abordaban la teoría de la política en la sociedad clásica era muy diferente a lo que ahora nosotros estamos viviendo en el mundo contemporáneo, ¿no?
el Estado y su organización, las funciones, era muy diferente. La economía, de la misma forma, ¿no? Por eso es que cuando se habla del comunismo, el socialismo, y esas teorías han sido las clásicas, decir que vamos a volver a esa situación caótica es complejo y muy improbable, les digo, en el sentido de que no puede suceder por lo mismo. Las regularidades en el mundo y sobre todo en las ciencias sociales no se dan, ¿no? No significa de que nosotros vamos a pasar por lo mismo. Imagínense que si eso se aplicara a los enfoques, nosotros seríamos potencia, porque todo lo que hemos aplicado en nuestras estructuras de la sociedad como enfoque de desarrollo, ya hubieran dado resultado, ¿no? Hubieran dado resultado, porque todo lo que hemos aplicado y la forma en la que hacemos planificación estratégica, la forma en la que aplicamos nuestro sistema educativo de salud ha debido de tener pues un resultado favorable, ¿no? Sabiendo de que si eso se ha aplicado ¿no? Sin embargo, ha sido diferente los resultados. Pues es que a veces decimos, ¿no? El modelo no tiene mucha la culpa. La culpa la tiene la sociedad, porque la sociedad y los que toman decisiones en su momento a veces hacen que esto, así como en la imagen pueden ver, grandes pensadores clásicos, con todos los aportes que han podido desarrollar, solo han visto de que se ha estado derrumbando, ¿no? La sociedad y la implementación del sistema capitalista ha generado gran devastación en el mundo. Por eso es que vivimos ahora con brechas sociales muy complejas de superar, ¿no? Por eso es que hace pocos días hemos visto que Juliaca, en pleno siglo XXI, ¿no? Una ciudad grande con alto grado de movimiento económico, sigue pidiendo lo que es esencial y básico en este mundo, ¿no? Y me refiero a los servicios, la calidad de vida a través de los servicios básicos, ¿no? Saneamiento, agua, ¿no? No está bien que todavía estén consumiendo agua en este caso de pozos tubulares, ¿no? No está bien, pero la realidad es esa, la que se está dando. Imagínense, y tantos años han pasado y que hasta ahora no se ha podido dar, ¿no? No se ha podido dar esta realidad. Y en Puno igual, ¿no? Están sacando la lenteja y desde que tengo esa razón sigue contaminándose, ¿no? Los botaderos de basura, todo está pues un caos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, donde se supone que estamos modernizados y ha tenido buen resultado, ¿no? Todo lo que se ha ido aplicando. Y sin embargo, estamos hablando de ciudades bastante concurridas y que será de lugares alejados, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, algo que también ustedes han visto en la sociedad clásica era la moral, ¿no? La moral construida por la sociedad y que eso se evidenciaba en las normas de comportamiento en su momento. Si nosotros si vemos la organización como tal, la organización también tiene una cultura organizacional, ¿no? El cómo se trabajaba para hacer empresa, el cómo han ido surgiendo las grandes industrias, ¿no? Por algo han tenido éxito y algunas han tenido que desaparecer. Y ahora con la globalización vemos de que muchas de ellas se han vuelto transnacionales, ¿no? Y que son prácticamente monopolios en el mundo, ¿no? Eso en la semana 2 o en la semana 2 o 3 creo que está en un video para que vean las grandes empresas desde Apple, Microsoft, IBM, son pues potencias, ¿no? Son multinacionales que si tampoco hubieran desarrollado una forma de organización en muchos casos tan sistemático, tan organizado, no hubieran surgido y no hubieran prosperado, ¿no? Coca-Cola, Nestlé, en cada rubro, en cada sector de las industrias existe hegemonía, ¿no? En carros, por ejemplo, ustedes saben cuál es la empresa que a nivel mundial sigue siendo una de las primeras. A ver, Ford. A ver, otra. ¿Dónde están las chinas, las japonesas? Toyota, que primero era Toyota. Ya, está muy bien. Toyota, ¿no? Antes los Volkswagen. Ford tiene toda una historia, ¿no? Honda, ¿y dónde están nuestros tíos?
lo lamentable es que en Latinoamérica pues no hay, ¿no? Sí, y hay carros de alta gama, así como hay computadoras celulares de alta gama también, ¿no? O sea, eso es lo que en la sociedad clásica se ha ido gestando y que ahora en la sociedad contemporánea ha cambiado y ya pues es más notorio, ¿no? Recordemos, los que están aquí en la imagen, muchos de ellos están mencionados acá, ¿no? Como Adam Smith, David Ricardo, Malthus, ¿no? Stuart Mills, muchos, muchos de la escuela clásica de la economía hasta ahora siguen dando sus aportes con las teorías que se han dado, porque nosotros casi estamos en esta realidad. Nosotros no tenemos una agricultura con tecnología dada, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Cuando nosotros nos vamos aquí a nuestro campo, donde hay mucha paz y tranquilidad, aún estamos cultivando de esta forma. En cambio, en otros países, la industria en la agricultura con un valor agregado alto ya desarrollado. Nosotros casi estamos ahí. Cuando vamos a nuestro campo, seguimos viendo de que hacemos el arado de una forma rudimentaria. No hay mucha tecnología. En pocos lugares hay acceso a los tractores. Hay poco eh, uso, ¿no?, de tecnología agrícola. Creo que este sector es muy importante desarrollarlo gracias a que a las inversiones que se pueden dar, porque el punto inicial del desarrollo de un país está en la base de la agricultura, ¿no? Si eso se deja de lado, es totalmente complejo de hablar de un desarrollo o un progreso social, ¿no? Si vamos al campo, las personas que están viviendo el día a día están sufriendo, ¿no? Y con la pandemia mucho más, ¿no? Porque se les ha limitado en algunos casos el traer sus productos por buen tiempo hacia mercado y se han enfermado, han muerto. La escuela ahora está con una semana de vacaciones, una semana de avance. La verdad está hecho un caos, ¿no? Nuestro sistema, así como está. Porque nosotros parecemos una sociedad clásica si le tomamos una foto actual, porque esto es la economía clásica de algunos países que sí han utilizado estas teorías para generar cambios, ¿no? Y ahí está, dos argumentos importantes, ¿no? Primero, en el centro de la preocupación de los economistas clásicos estuvo el problema de la riqueza, su origen y su distribución, como así el análisis del valor, el estudio de la renta y de la tierra, porque era lo clásico, lo que en su momento tenía que tomarse en cuenta, ¿no? Si este argumento lo queremos plasmar en nuestro país, primero, si hablamos de la riqueza, la distribución de la riqueza es muy desigual en Latinoamérica, ¿no? Si queremos hablar del valor, el análisis del valor de los productos, de las cosas, de todo lo que se puede valorar, es también complicado, ¿no? En Juliaca piden, pero también cuando vamos al municipio, hay que mencionarlo y hay que decirlo con palabras, la gente no paga ni siquiera los impuestos de arbitrios, ¿no?, que son necesarios para que al menos un carro de municipio vaya y recoja basura de todos lugares, ¿no? Nuestra cultura y nuestro nivel educativo también afectan, ¿no?, al tema de generar eh, una reciprocidad, ¿no? Y así como pido, también tengo que yo retribuir. Pagamos poco, lo que queremos exigir mucho, ¿no? Y también el estudio de la renta y la tierra, ¿no? Sabemos muy bien que las reformas que se han dado en nuestro país a nivel de distribución de espacios han sido un tanto no acertados, ¿no? Por eso es que tenemos gran parcelación. Cuando vas al campo ves que una familia ha dividido todos los terrenos. Cuando se quiere invertir para hacer agricultura intensiva, ¿no? Quien posee terreno, pues son terrenos bastante cortos. Y si esa persona no quiere estar en esa realidad, se va a un lugar donde puede migrar e invadir terreno, está pues limitado, ¿no? Y si hacemos una encuesta a nivel, digamos, de grupo etario que está trabajando en cualquier sector formal o informal, no tiene casa. Por eso es que tenemos programas en nuestro país vinculados a la obtención de vivienda, ¿no?
somos pobres los que no tenemos casa. Hay que reconocer eso, y por eso es que muchas de las ciudades a nivel nacional han sido creadas en forma desorganizada, ¿no? Y por eso es que ahora tenemos problemas. En algunos lugares inunda un lugar donde ha tenido que ser invadido, ¿no? Por la necesidad misma que implica tener un espacio, ¿no? Imagínense, esto es clásico, y si solo vemos todo este párrafo, nos damos cuenta que en nuestro país estamos con situaciones no superadas, ¿no? Y también no nos olvidemos, los clásicos, al igual que los marxistas, designaron a la naciente ciencia económica como el término de la economía política, y más que todo se han interesado vivamente en los temas de la política económica, ¿no? Que se discutían en la época. Y es por eso que también se critica mucho a Marx. Marx no tiene en sus argumentos nada negativo. Él habla de un proceso histórico que transforma la sociedad. Pero él busca un ideal casi utópico de socialismo y comunismo que no se va a dar, ¿no? Es difícil pensar de que alguien pueda ponerse en el lugar del otro y pensar que pueda compartir, ¿no? Lo que en algún momento puede tener como excedente. Pero imagínense, ver quién da algo sin pedir nada a cambio. Y me refiero a las grandes corporaciones, ¿no? Gracias a algunas regulaciones que se han podido dar en algunos países, existen fondos que puedan ser iniciativa para el apoyo a los que menos tienen, ¿no? Las becas, inclusive también las fundaciones, pero son pocas las que dan al menos algo que pueda tener un cambio, ¿no? Porque cuando vamos a tocar esto, ustedes ya conocen, han leído a Marx, me imagino, ¿no? Porque Marx y Max Weber han tenido mucho enfrentamiento teórico en lo que cada uno desde su punto de vista ha tenido que enfrentar, ¿no? Porque esto es para recordar lo que han hecho en teoría clásica. Por eso es que la pregunta de hoy en la asistencia, espero que estén llenándolo, está vinculada al tema de... Esto lo voy a copiar otra vez para que los que están ingresando... el tema de la teoría clásica es importante porque gracias a esto ya voy a tener en cuenta qué es lo que está sucediendo y voy a poderlo explicar, ¿no? Así que ahí está un ring entre ambos, ¿no? Max Weber, por ejemplo, él dentro de su formación como sociólogo se ha basado sobre todo en la acción social. Y ustedes saben muy bien cuál es el concepto de acción social que Max Weber ha ido generando, ¿no? Y esta acción social, como más allá de ser un enfoque subjetivo a la conducta y el accionar del individuo, ha tenido que tener en cuenta una característica muy importante, ¿no? La intención que uno tiene. Y esa intención ahora, dentro de lo que conocemos como lo que está bien y lo que está mal, muchas veces ha generado mucha diferencia, sobre todo en el sentido que le vamos a ir dando, ¿no? Por ejemplo, aquí está la intención que se expresa en una acción y el sentido subjetivo común que puede tener cada una de estas acciones, ¿no? Eso significa de que Max Weber hablaba mucho de las acciones no sociales que se van a ir orientadas a objetos nos van a rodear, no son ya los materiales. Estas acciones no materiales ya tienen una orientación más que todo de imitar, ¿no? Por eso es que cuando construimos algo creemos y todos van a tener esa inclinación, y eso con Max Weber se han dado cuenta que la acción tanto subjetiva como la hecha por las acciones directas tiene dos, ¿no? Una está vinculada a los sentimientos y la otra a la creación de objetos, ¿no? Y dentro de eso, recordando esto de la acción social, ahí está Max Weber con los tipos ideales. El arreglo afines, ¿no? Cuando buscamos generar
en este caso, un accionar buscando objetivos que no necesariamente pueden ser comunes, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta. Pues es que cuando se les pregunta a los jóvenes qué estás dispuesto a hacer, muchos de ellos no les interesa el cómo, sino en este caso el procedimiento no se vinculan mucho al procedimiento, más bien quieren el resultado, ¿no? Y no nos olvidemos también a algo que es importante, el arreglo a valores, las creencias, ¿no? Y el valor de la edad clásica ha sido fundamental, por eso es que el arraigo a la religión era sumamente importante, hasta qué punto era aceptado o no, y cuál de ellos era el que yo debería de tomar como, en este caso, el referencial ideal, ¿no? Pues es que son tipos ideales. También está el tema de la afectiva, ¿no? Cuando nuestra acción está vinculado a los estados, ¿no? Tanto afectos y sentimientos. Para Max Weber era importante reconocer esta situación de los sentimientos, ya que nosotros somos seres que tenemos en nuestro mismo constructo psicológico sentimientos. Por eso es que ustedes pueden ver que, ¿no?, alguien coge un arma y quiere matar a todos porque en su momento ha sido afectado, ¿no? Y bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. No sé si es natural percibir, ¿no?, que un niño de 5 años quiera matar a sus padres, a sus compañeros, porque ha sufrido probablemente hostigamiento, y lo que ahora lo conocemos como bullying. Y lo mismo sucede, ¿no? Porque ahora eso es parte inclusive de una situación muy complicada como es la inseguridad en nuestro país, ¿no? Y lo menciono porque eso sí les va a ayudar a entender, ¿no?, el efecto que puede tener este tipo ideal, pero ya en un momento contemporáneo, ¿no? Los estados de afecto o sentimientos dentro del accionar humano van a tener, en este caso, resultados no tan positivos cuando esto ya se enfrenta a un contexto muy complejo, ¿no? Y me refiero a la inseguridad. ¿Por qué creen que ahora existe personas que tienen armas? ¿No? Porque se sienten seguras con un arma y se sienten con el poder también de delinquir a través de un arma, ¿no? Y eso es también algo muy complicado de resolver, ¿no? Los sentimientos, sobre todo los estados y afectos, van a estar vinculados a lo que ahora conocemos como el terrorismo urbano. Y ahí está el tema de los sicarios. ¿Quién tiene la posibilidad de contratar a alguien para matar a otra persona? ¿No? ¿Hasta qué punto hemos llegado como sociedad de hacer que esa situación se esté dando con más frecuencia, ¿no? En Juliaca, ¿cuántos casos se han ido dando por eso, ¿no? Y también otro, lo tradicional, determinada por las costumbres arraigadas, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro accionar está vinculado con lo que se pasa de generación en generación? Y así que estos tipos ideales hasta ahora siguen teniendo vigencia en el sentido de que mucho de nuestro contexto en el que estamos desarrollándonos como individuos en una sociedad aparentemente con normas, se están muchos de ellos dándose con mucha frecuencia, que en su momento, ¿no? Antes, en la época clásica, no se hablaba de los sicarios, pero ahora sí, ajuste de cuentas, ¿no? Los grupos organizados, los narcotraficantes tenían ese accionar, ¿no?, muy constante. Y bueno, no nos olvidemos también algo, más allá, estos tipos ideales sí debemos recordarlos porque muchos de ellos tienen, ¿no? Y acá, por ejemplo, el arreglo a fines puede estar vinculado al aspecto político, ¿no? No nos interesa cómo llegar, pero cuando ya tengo poder puedo hacer lo que sea, ¿no? Y Thomas Hobbes era uno de los que me mencionaban mucho a el utilizar la milicia, ¿no?, la fuerza. Por eso es que se habla de dictaduras ahora. En lo que estamos viendo, llegar a una dictadura tenemos que tener primero respaldo de las Fuerzas Armadas.
Y bueno, aquí también vamos a ver algo importante, las clases y estatus y partidos políticos. En la sociedad clásica había estratos, ¿no? Estratos. La base de toda sociedad clásica era la economía. No nos olvidemos que la economía está vinculada al poder, ¿no? Y el poder a las decisiones, por eso es que se van formando los primeros partidos políticos. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que han ido generando muchos cambios, ¿no? Estos procesos, ya que la situación económica ha ido diversificándose en el mundo. No todos han tenido un punto de partida igual, podría decirse. Por eso es que algunos han desarrollado más acciones vinculadas a la tecnología, ¿no? Y ahí vamos a ver las civilizaciones, ¿no? Cada una de ellas en una forma muy distinta ha ido desarrollando acciones, ¿no? Así que cuando recordemos a la sociedad clásica vamos a hablar de clases, ¿no? Clases, estatus, y esos estatus divididos ya con lo que ahora conocemos al poder, ¿no? El poder político, las decisiones que se tomaban, pero también recordemos que estas clases sociales en su momento tenían características importantes, ¿no? Los que menos poseían, los que poseían y los que estaban al medio, ¿no? Los que tenían que sobrellevar una situación para no llegar a la base, ni tampoco tenían limitantes que no les permitían subir hacia arriba, ¿no? Porque es una pirámide que muchos conocemos, por eso es que ahora se ha mencionado en esta coyuntura el tema de la hoz y el martillo. La hoz y el martillo representa a, a la clase obrera, ¿no? La clase obrera urbano marginal que tiene que trabajar horas que no son suficientes para sostener una familia, ¿no? Y la hoz es pues lo que conocemos como segadera y nos ayuda a trabajar en el campo. Hasta ahora esa lucha constante se sigue dando, ¿no? Y no podemos decir pues de que nosotros estamos en una situación en la que hemos cambiado esa realidad. Nosotros como país sobrevivimos al sistema y hay que reconocerlo. Muchos de ustedes, ¿cuánto querrían tener pues la, la posibilidad de sobre todo cambiar eso, ¿no? Por eso están aquí estudiando una carrera, porque en nuestro país si no tienes un sustento de una carrera técnica o la posibilidad de acceder a un trabajo sin una formación profesional es complejo. Pues es que el Estado hace todo lo posible para que concretes tu educación, ¿no? Pero sin embargo los niveles de desempleo también siguen dando, ¿no? Siguen dando resultados no favorables en este caso. Y bueno, aquí también hay otra característica, la estructura de autoridad, ¿no? Se ha ido generando instituciones, porque nosotros al generar acciones también hacemos procesos de formación de nuevos escenarios, ¿no? Y ahí se habla de la institución social con aspectos ya vinculados a las estructuras muy particulares, ¿no? Y me refiero a los primeros partidos políticos. Y la dominación hasta ahora sigue siendo parte importante para entender el poder que tiene la política, ¿no? Y es por eso que hay que reconocer, pero una política bien hecha en un país va a generar cambios positivos y no a favor de partidos, ¿no? Esto ustedes lo han leído, ¿no? Conocido a Marx, que este es el último tema, ¿no? Las necesidades, capacidades, la emancipación, y recién hablamos de las estructuras capitalistas, que lo que más de repente han visto en Marx es esto, la división social del trabajo, ¿no? Y que hasta ahora se sigue dando, inclusive se habla de una división sexual del trabajo, ¿no? Porque en la época clásica muchas mujeres no podían desarrollar algunas acciones, ¿no? Y esto es lo final, porque esto era parte de lo que es la teoría clásica, ¿no? Bien, a ver, alguna consulta, duda, porque la pregunta es hasta cuánto han leído del marxismo, porque esto nos va a ayudar a entender mucho más lo que ahora nosotros estamos
más allá de viviendo por la situación política en nuestro país, también a entender lo que ahora nosotros estamos tratando, ¿no? De abordar las interacciones, porque nosotros interaccionamos ya en espacios muy diferentes al de la, en este caso, sociedad clásica, ¿no? Y probablemente ustedes ya conozcan muy bien la división social del trabajo, ¿no? Cada persona tiene una especialidad, por eso es que es importante estudiar